La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi recepción, a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y les haré saber mis palabras. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si la buscas como a la plata, si la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto es estar aquí con ustedes esta mañana, listos ya para hablar de cosas esenciales para nuestro corazón, para nuestras vidas. Qué bueno que comiences con una buena porción de la Escritura y de la verdad. Avisa a todos que ya comenzamos, ya estamos, se pueden conectar en las redes sociales y también sintonizarse en la radio. Es un gozo para mí. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary, Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Como ya lo dijiste, les damos la más cordial bienvenida. Por la siguiente hora vamos a estar hablando de cosas esenciales para nuestra fe, para nuestra alma. Así es de que te invito a que te sumerjas con nosotros en Primera de Juan. Vamos a estar a lo largo de esta hora viendo lo que Dios nos dice a través del Espíritu Santo en la primera carta del apóstol Juan, y quiero darte la bienvenida a ti si nos estás escuchando en el área Metro Memphis, o quizás estás en Arkansas o en Mississippi a través del 830 AM. Bienvenido a Esenciales. Bienvenidos a todos, gracias a nuestros sponsors también, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, que hacen posible este programa. Dios les utiliza de una manera maravillosa, y gracias a ustedes que se conectan con nosotros. Y casi siempre, o yo creo que cada día comienzo con un texto de la Escritura que espero que taladre tu corazón, porque la palabra por sí misma tiene poder para hablarnos a nuestras vidas. Y me gustó mucho comenzar con Proverbios este día, porque quiero recordarte eso: la sabiduría clama en las calles. Eso significa que está disponible para cada uno de nosotros. Eso es Proverbios 1:20. Pero después brinqué a Proverbios 2, donde dice que nosotros somos también responsables de recibir la palabra, de guardarla, ¿verdad? De hacer nuestro oído atento al Señor, inclinar nuestro corazón, clamar, ¿verdad? Buscarla como plata, con diligencia, buscar, y entonces entenderemos el temor del Señor. Entonces nos damos cuenta que son dos cosas importantísimas. Una, la sabiduría está lista, la palabra de Dios, el Espíritu Santo está listo para hacerse escuchar, pero necesitamos diligencia, necesitamos parar lo que está a nuestro alrededor y escucharle con claridad. ¿Por qué? Bueno, pues estamos en esta carta de Primera de Juan, que Juan le está hablando a una iglesia pues tolerante, permisiva, que ha dejado entrar este pensamiento liberal a sus púlpitos, ¿verdad? Donde hay este sentido de falta de absolutos, falta de la verdad, cuando nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad. Eso está en Primera de Timoteo. Y es algo muy importante porque necesitamos entender esto, y Juan nos comienza a hablar como un padre a sus hijos, a sus hijitos, sus últimas palabras. Recuerda, Juan es a quien le tocó cerrar el canon bíblico, quien le tocó cerrar con estas últimas enseñanzas, primera, segunda, tercera de Juan, y aparte el Apocalipsis. Y nos está hablando Juan en absolutos, nos está hablando en blanco y en negro, porque es lo que necesita la iglesia. No creas esa mentira de que la Biblia tiene, cada quien la interpreta a su manera. Eso no es real. La Biblia tiene un solo autor. Ese autor se llama Dios, el Dios eterno. Por lo tanto, tiene una sola interpretación, y es mi responsabilidad y la responsabilidad de cada maestro de la Biblia, y la responsabilidad tuya, venir y escuchar su voz. Y cuando lo hacemos de una manera sincera, honesta, llegamos a la misma conclusión, ¿verdad? Dijo y prometió el Señor que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él prometió dejarnos su Espíritu Santo. Esto significa
significa que sería inconsistente con las promesas de Dios el decir que la palabra de Dios no es clara. Eso no es así, eso no es verdad. Cuando nosotros nos reunimos, la verdadera unidad, la verdadera comunión la vamos a encontrar con Jesucristo, el Hijo de Dios, con su palabra, el Verbo hecho carne, ¿verdad? Quien es Jesucristo. Y cuando venimos a la palabra de Dios podemos encontrarnos con esto. Y Juan comienza a hablarnos de esto. Ayer nos quedamos en esta parte acerca de los gnósticos, como estas tres cosas, ¿verdad? Tres certezas que nos hacen confiar en la falta de certeza que estaba dejando los gnósticos, ¿verdad? Que también eran tres cosas. Una de ellas era Jesucristo no fue hombre, entonces no caminó, fue una leyenda o fue un holograma. La segunda es Jesucristo, nuestro cuerpo está separado de nuestra alma, así es de que yo puedo adorar al Señor con todo mi corazón y tener un rito místico, y en mi cuerpo puedo hacer lo que sea. Sí, Dios me conoce, yo sigo amando a Dios aunque viva en las tinieblas. Y la tercera es mi manera de amar a las personas, ¿verdad? Estas personas no amaban a las personas, y esas tres certezas Juan nos las está dando, ¿verdad? Número uno, la doctrina correcta. ¿En qué está basado nuestro cristianismo? ¿Cómo es diferente a toda filosofía humana, a toda religión humana, la cual no tiene un fundamento real, ¿verdad? Porque el fundamento real, cuando te fijas, es el corazón perverso humano, es la imaginación humana. Pero Juan comienza hablando lo que vimos, lo que hemos visto desde el principio, un Jesucristo que no es una mera imagen o una visión en un monte allá a lo lejano, o una iluminación de repente que a alguien le vino a la mente. No, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el infinito Dios hombre que caminó en esta tierra, ¿verdad? Durante 30 y tantos años, ¿verdad? Alrededor de 30 años estuvo en esta tierra, y 3 años y medio completos anduvo con Juan y con los apóstoles y con los discípulos. Partió la historia en dos y manifestó de una y mil maneras que Él era Dios, el Dios encarnado, y que Él dejó todas estas enseñanzas. Por eso en Juan 1:1 dice, lo que hemos contemplado. O sea, no se conforma con decir, lo vi cada día, lo escuché cada día, sino que lo contemplamos. Esta palabra implica no una manera de ver así casual, ¿verdad? No es que haya dicho, no, pues sí, él vivía al otro lado de mi casa, ¿no? Y vivía ahí, fue muy famoso y vivía ahí a un lado. Yo lo veía salir, veía cuando, como si fuera un artista, ¿no? Las camionetotas llegaban por él y se lo llevaban. No, si se veía que tenía. No, Juan no está hablando de un simple vistazo. Está hablando de que ellos se detuvieron a meditar. Escudriñaron durante estos 3 años, no un momento de meditación y luego una iluminación. No, durante 3 años atentamente escudriñaron e incontables veces se quedaron con la boca abierta así. ¿Quién es este hombre? Que aún los mares y que aún los vientos le obedecen. Inconfundiblemente, sin lugar a duda, este es el Mesías, ¿verdad? No dijeron como nosotros cuando algo nos pasa, ¿no? Ay, ¿qué me pasó? No sé, sentí como que un tráiler me pasó por encima. ¿Quién sabe qué pasó? Y ya lo interpretas. No hubo necesidad de interpretar nada. Sencillamente ellos vieron la poderosa mano de Dios. Sí, contemplaron la presencia misma de Dios mismo en la transfiguración, cuando estaba Jesús transfigurándose, imagínate. O sea, contemplaron la gloria de Dios, o sea, fue impresionante. Así es. Y no solo se conforma con eso Juan, porque está hablando de esto. Ellos, los gnósticos, que decían, fue una imaginación o fue un holograma de Dios. No, dice Juan, lo vi, lo escuché, lo contemplé, y no solo se conforma con eso, dice, lo palpé. Mis manos, nuestras manos, siempre en plural habla, sí. Tocamos el verbo de vida, porque no está hablando de una persona ya, como por ejemplo Mahoma, ¿no? O que dice que allá, quién sabe dónde, escuchó algo, o Buda, que se cuenta una leyenda de él, una persona. No, aquí estamos hablando de cientos de personas que vieron a Jesucristo resucitado. Dice, claro. Pablo menciona que más de 500 personas a la vez, no solo una persona, y por eso Juan está diciendo, mis manos tocaron lo que es tocante al verbo de vida. Imagínate, Juan mismo se recostó en su pecho,
¿verdad? Juan y ellos intercambiaron sudor, gérmenes al saludarse, porque Jesucristo anduvo en esta tierra al comer, eso lo mencionaba, ¿no? La cultura en aquellos tiempos era la de sentarse todos en una mesa alrededor, al ras del piso, y todos comían de una misma cacerola con la mano, ¿verdad? Ahora no se podría aquí por este asunto del coronavirus, ¿verdad? Pero bueno, siempre ha sido así, Dios ha sido bueno, y ellos compartían incluso hasta saliva, ¿no? María lavó sus pies empolvados, los ungió con perfume, ¿verdad? Los romanos perforaron manos reales con clavos, ¿verdad? Su espalda fue real, fue hecha literalmente carne molida por los latigazos de estas personas, pero ellos lo contemplaron, fueron testigos que palparon al Hijo de Dios, no una visión, no una aparición, ¿verdad? Y esto no tiene comparación con todo lo demás viene del corazón humano, de la mente humana, que se puede imaginar lo que sea, pero Romanos, ¿qué nos dice? Que el hombre se hace necio por decidir no darle gloria al Dios infinito, del cual no tenemos excusa, porque la creación misma da testimonio de Él, ¿verdad? Al ver la impresionante maravilla que es simple y sencillamente el cuerpo humano, la creación, la cantidad de información que existe, el orden, las leyes universales, la moral, la lógica, todas estas cosas nos dan muestras de que hay un Dios eterno, ¿verdad? Y no hay lugar a dudas. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte, no te vayas, estamos en esto dejando exactamente claro que Jesucristo es Dios y que no hay comparación al venir a Él. Bueno, regresamos en un momentito, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en tu estación favorita, Buenas Nuevas. Seguimos en Esenciales, hablando de esto que es tan esencial. Juan hablándonos como un padre hacia sus hijos, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron ellos con todos sus sentidos, porque Jesucristo verdaderamente partió la historia en dos y caminó por las calles polvosas de por allá por Medio Oriente. Estuvo en medio de nosotros el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, caminando entre nosotros. Esto es maravilloso. Y la siguiente parte nos empieza a decir cómo habló de la vida manifestada, cómo a qué vino el Señor. Porque muchas veces podemos pensar esto. Pregúntate eso, llega a la conclusión final, al análisis final, cuando alguien te viene a mostrar algo. Ok, te vienen con una filosofía, con una nueva religión, entre comillas, distintas cosas. Tú puedes preguntar, ok, ¿cuál es tu punto? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu oferta? ¿No? Porque precisamente, ¿cuál es tu oferta? ¿Mi mejor vida ahora? Que tenga yo salud, no me enferme nunca, que yo sea un superado, que tenga éxito según los estándares de este mundo, no sé. Pero definitivamente hay algo que a todos nos va a tocar y todos nos va a alcanzar en algún momento, y eso es la muerte. Así es. Todos estamos de paso aquí. Y entonces Juan comienza a decir, en Cristo la vida fue manifestada. ¿Qué quieres decir, Juan? ¿Qué quieres decir, Juan? Esto es algo muy importante, ¿no? Esto es algo precioso, ¿no? Y Juan está haciendo énfasis y manifestando con toda claridad lo que los falsos iluminados, ¿verdad?, aquellos tiempos no querían creer ni aceptar y esconden con injusticia, ¿verdad? La vida verdadera, todo lo que necesitamos está en Jesucristo y está disponible para todos, no para unos cuantos, sino para todos, ¿no? ¿Por qué habla de la vida? Bueno, como tú sabes, todos nacemos muertos espiritualmente, separados de la gloria de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo puedes saberlo? Pero yo, ¿cómo sé eso? Bueno, pues mira nada más la historia. ¿Cómo está la historia ahorita? ¿Cómo está la cultura en nuestros días? Odio, violencia, falta de propósito, un estándar humano. El humano está pensando que es muy justo y sabe decir lo que es bueno y lo que es malo, y están haciendo cosas totalmente fuera ya de la lógica. En el nombre de la justicia. En el nombre de una falsa justicia, ¿no? Y bueno, aparte de eso, si no hay un arrepentimiento, llega la muerte física y llega la segunda muerte. La Biblia habla de eso, que es muerte eterna, que no es simplemente dejar de existir, sino es separación eterna de Dios. Jesucristo lo llamó así, llamémoslo el infierno porque así lo llamó. Claro.
el rechinar de dientes, las tinieblas de afuera, el lugar donde el gusano no muere ni el fuego se apaga, ¿verdad? Hay muerte espiritual, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, y ninguna religión humana, ninguna filosofía humana puede librarnos de eso, ¿no? Mateo 8:22, en una ocasión le dijo a un hombre: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Romanos 5:21 nos dice que el pecado reinó sobre todos desde que cayó nuestro primer antepasado llamado Adán. Pero qué maravilloso que cuando Jesucristo vino, es bien importante que entiendas esto, porque si hablamos de infierno, y es muy importante hablar de eso, hablar de que Dios aborrece el pecado, Dios aborrece toda injusticia y toda maldad, pero no es un mensaje de juicio el que vino a traer a Jesucristo. No, de ninguna manera. Es un mensaje de restauración, un mensaje de redención y salvación. Vino a alumbrar. El problema, dice Juan 3, que los hombres aborrecen la luz, ¿verdad? Muchas de las veces no puedes hablar de Jesucristo, no puedes hablar de estas cosas sin que haya un odio interno en la mente natural de un hombre. Sí. Porque aborrece la luz, porque ama sus tinieblas. Pero debes de saber que esas tinieblas llevan a la perdición, no solamente eterna, sino aquí en este mundo llevan a la miseria. Cualquier cristiano genuino que tú conozcas te va a dar un testimonio y te va a dar un antes y un después de Cristo. Y sabemos que antes de Cristo las cosas eran terribles. Y venir a Cristo es algo maravilloso. Y Jesucristo es esa vida que fue manifestada, ¿no? Mira lo que dice, si quieres ayudarme, vamos a leer en Juan 17, ¿cómo dice? Dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. A eso vino Jesús. ¿Quieres preguntarte a qué vino el Señor? A eso vino. A darnos la vida eterna. Mira, Juan 25:25 dice: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. A eso vino Jesús. Y Juan vuelve a decir: lo hemos visto y lo testificamos. 3 cosas, fíjate: lo vieron, entonces lo testifican y lo anuncian. Esto es muy importante, porque Juan te está dando un testimonio firme de lo que es la verdad, de lo que es la vida eterna, no solamente la verdad. Sí, sin duda. ¿Cómo lo testifican, no? O sea, alguien que testifique es alguien que lo vio, es alguien que no puede estar, cuando te llaman a la corte a hacer eso, testigo, pues eso es lo que haces, ¿no? O sea, dices lo que has visto, y en este caso no solo lo vieron, lo palparon, la vida se les manifestó. Qué interesante esto, ¿no? Cómo dicen, la vida se nos manifestó. ¿En qué momento? Siempre tiene que haber un antes y un después en nuestra vida, cuando la vida se te manifiesta y antes de que la vida se te haya manifestado, ¿no? Así es. Y testificar es la palabra martureo, ¿verdad? Es el verbo martur, de mártir, ¿verdad? Se acuñó la palabra y se puso de cuando soy un mártir, es que yo soy capaz de dar mi vida por lo que vi. Por esta verdad. Por esta verdad, porque la vi. O sea, ¿qué quieres que te diga? Que no, si yo lo vi, no te puedo decir otra cosa más que es real, ¿no? Y otra cosa interesante es, dice que anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Anunciar es esto, es declarar, dar el aviso, ¿verdad? El unigénito Hijo del Padre, que estaba en el seno del Padre, se nos dio a conocer. Esto es algo precioso, ¿no? Y es algo que está disponible para ti y para mí. No tienes que ir a un lugar oculto, a un lugar lejano. Él está a la puerta y está llamando. Jesucristo no es algo místico, no es algo ritual, no es una especulación filosófica, no es una sugerencia tentativa, ¿verdad? No es un mero pensamiento religioso que te ayuda a superarte. Es una persona que trae consigo la vida eterna. Y una cosa importante sería, ¿tienes esa vida eterna o no? Eso es algo muy importante, ¿no? El Señor se manifestó a Juan, a los discípulos, pero también se manifiesta a nosotros. Y ahora esa es nuestra comisión como iglesia: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y este es el Evangelio. El Evangelio es la vida eterna. No mi mejor vida ahora, la vida eterna, el perdón de pecados, la redención, el volver a la vida, el mandar el Evangelio y a los que el Señor llame darles vida.
Sí, sí, desafortunadamente ahora circula un falso evangelio que se trata de tu mejor vida ahora, se trata de que seas campeón, se trata de que seas y tengas, ¿no? Cosas conforme a este mundo, cuando Jesucristo vino a dar su vida en rescate por muchos para darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque para Él, imagínate, en el cielo el piso va a ser de oro, las paredes van a ser piedras preciosas, no tienen el valor que tienen para ti, para mí, en esta vida y en este mundo. Es por eso que es el mundo al revés y necesitamos ver el valor de esta eternidad. ¿Por qué? Porque un día vamos a llegar a esa cita y es o eternidad o es separación total de Dios, ¿no? Así es. Por eso, fíjate, me encanta Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, número uno, a que se arrepientan. El evangelio es el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí está Pablo hablando a los areopagitas y es muy importante, ¿verdad? Somos libres de este juicio de Dios. Dice 1 Timoteo 2:4-6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este es nuestro amado Señor. La vida eterna fue manifestada y la hemos visto, testificamos y ahora la anunciamos. ¿Eres tú de ese grupo? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, regresamos, no te vayas, seguimos en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos muy agradecidos con el Señor, hablando de estas cosas tan esenciales para nuestra vida, para nuestra fe, lo más básico del Evangelio. La vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos. Dice Juan, testificamos y la anunciamos, y eso es algo precioso, ¿no? Dos cosas bien importantes, básicas en el evangelio real, ¿verdad? Número uno, llamar al arrepentimiento, no nada más este asunto de ven a Jesús y todas las cosas te van a arreglar. Ese es un falso evangelio, ¿verdad? Y produce falsos convertidos que al llegar el problema y al llegar las situaciones tropiezan. Sí, entonces, en el momento de la prueba. En el momento de la prueba necesitamos eso. Entonces es en primer lugar arrepentimiento, confesión. Para poder tener perdón de pecados, el evangelio necesita estos dos factores. Necesitas malas noticias para poder apreciar las buenas noticias, ¿no? Porque si tú solamente llegas, Dios te ama, Dios te ama muchísimo, dio su vida por ti, la gente puede decir así, ¿quién es Jesús? No es mi tipo. O yo no necesito ser salvado, ¿de qué voy a salvar? Yo recuerdo mucho a una persona cuando le dije eso, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes un problema con Dios. Se enojó y dijo, yo no tengo un problema con Dios. Y entonces es algo muy importante saber que el mundo está bajo el maligno, que el mundo está bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, que no todos somos hijos de Dios, pero que en Jesucristo hay perdón de pecados, hay libertad, que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y a veces hemos pasado por lo que son los 10 mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Lo has amado por sobre todas las cosas. No, mi Dios nunca me va a hacer nada. Bueno, eso es idolatría, hacer un Dios hecho a tu imagen. No has honrado a tus padres como deberías hacerlo, ¿no? Les deshonras o has blasfemado a Dios tomando su nombre en vano. Si has visto a un hombre o una mujer con lujuria, si has envidiado lo de los demás, si has robado algo aunque sea pequeño, si has mentido aunque sea una sola vez, el estándar de Dios es tan alto que una sola cosa de esas sería suficiente, ¿no? Y si vas delante de Dios o delante del juez diciendo con todas estas cosas, pues pasarías por culpable, ¿no? Hay quienes dicen, no, pero yo me arrepentiría. Bueno, trata eso en una ley marcial, ¿verdad? En una corte llega, sí, juez, hice mal, pero me arrepiento. Pues el juez te dirá, qué bueno que te arrepientas, pero tienes que pagar. Claro. Oiga, juez, pero es que yo he hecho muchas cosas buenas, o sea, usted tiene que tomar en cuenta las cosas buenas. El juez te va a decir, sí, qué bueno que hizo cosas buenas, pero hoy no lo estamos juzgando por las cosas buenas, sino por las cosas que usted debe. Si usted robó un banco, si usted mató a una persona, usted va a pagar por esa persona. Entonces no hay salida, la única salida es la confianza en Jesucristo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo cuando vino a la cruz del Calvario dijo una palabra muy importante, consumado es. La deuda está pagada. Esa es una de las cosas que vino a hacer Jesucristo al morir en la cruz por nosotros, ¿no?
vino a pagar la deuda que nosotros debíamos. Sí, ¿la deuda de qué? Pues la deuda de vivir lejos de Él, la deuda de vivir sin tomarlo en cuenta, la deuda de no tomar en cuenta el marco bíblico para poder vivir bajo las normas y bajo los estatutos que Él ha dejado, que al final nos traen libertad, porque siempre pensamos que Dios nos quiere poner en una esclavitud, y no, Él nos quiere hacer libres de la esclavitud del pecado, solamente que a causa del engaño y a causa de nuestro pecado siempre estamos así como desconfiados de Dios. Qué ironía, ¿no? Desconfiamos de Dios, pero sí estamos confiando en lo que la corriente de este mundo dice y las filosofías dicen. Obviamente porque eso alimenta nuestra carnalidad, alimenta nuestros deseos, justifica nuestro pecado y justifica nuestra particular manera de pensar, ¿no? Así es, ese es el engaño del mundo, como dice la Biblia. Por eso dice que el mundo está en tinieblas, estamos confundidos por la dureza de nuestro corazón o por la dureza del corazón humano, y la incredulidad produce precisamente esta dureza de corazón y esta cuestión tenebrosa o oscura que no te deja ver la vida como debe ser. Y cuando viene Jesucristo dice que Él es la luz, Él es la vida, y la vida eterna se nos manifestó. Esto es precioso, ¿no? Esto es precioso. Ahora nos viene a dar una siguiente parte que es muy importante también, ¿verdad? Juan ya nos dijo lo que es la teología correcta. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué creemos que estamos en la verdad? Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La siguiente parte nos dice que eso produce la comunión correcta con Dios y entre nosotros, ¿no? ¿Cuánta gente escuchas decir: no, yo amo a Dios, tú no conoces mi corazón? Bueno, Juan nos saca de ese error, ¿verdad? Juan nos dice qué es tener verdaderamente comunión con Dios, lo cual va conectado directamente con tener comunión entre nosotros. Dice, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. O sea, regresa Juan una vez más diciendo lo que hemos visto y oído, que no quede lugar a duda. Entonces, pregunta el fundamento, ¿cuál es? Jesucristo, en el principio, ¿verdad? Lo que era desde el principio, realidades inalterables, manifestadas por el Dios Altísimo en Jesucristo y escritas, dejadas para nosotros en estos 66 libros. Y nos dice para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y mira, ¿cómo podemos tener comunión con aquellos que le vieron? Y comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo está en este Evangelio, ¿no? Resultado doble. Y es muy importante. Me gusta cómo dice Juan, primeramente comunión entre nosotros y luego comunión con su Hijo. Ese es el orden, ¿verdad? Como más adelante lo repetirá. No podemos decir que amamos a un Dios que amamos a un Dios que no vemos cuando aborrecemos a un hermano o a un prójimo que sí estamos viendo, ¿verdad? Y entonces es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Cómo podemos ser parte de la familia de Dios? No podemos si no tenemos comunión con esta verdad. Y es un triángulo precioso entre Dios, tú y yo. Ahí es donde se encuentra la verdadera comunión, la verdadera unidad entre Cristo y nosotros, el evangelio genuino del Señor, para poder tener comunión entre nosotros. Sí, es una situación de relación, cómo comienza la relación restaurada y cómo esta mentira de tú no conoces mi corazón no es más que una justificación. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, no conocemos el corazón, pero sí vemos las acciones, ¿no? Así es. Y algo muy interesante es esta palabra comunión. Comunión es algo más que tomar café y pasarla súper padre y tener un tiempo de... O tener cosas en común. Tener cosas en común, ¿verdad? Intereses. Va mucho más allá de que creemos lo mismo, de ponernos una camiseta y decir yo le voy a este equipo junto contigo. No, es parte de yo le llamo una simbiosis, pero aunque una simbiosis no sería lo mismo. A lo que me refiero a la simbiosis es que una cosa depende de la otra para sobrevivir, pero en este caso nosotros somos un cuerpo, somos como este cuerpo, como tu mano, ¿verdad? Mi mano es tan diferente de mi oreja, pero al mismo tiempo mi mano no podría sobrevivir sin estar pegada al cuerpo. De la misma manera, así Jesucristo lo ha diseñado, en una manera en la que nos necesitamos, y a cada uno de nosotros nos ha hecho diferentes, pero partes de un mismo cuerpo.
¿no? Y el Espíritu Santo es como la sangre que circula y nos hace estar unidos. Esta comunión habla de esta participación entre nosotros en una familia, en un mismo cuerpo. Y nos dice que no se va a dar esta comunión a menos que tengamos esta comunión con el Señor, ¿no? Y bueno, yo estaba haciendo este domingo una diferencia entre esas dos cosas. Existen familias de sangre, amistades carnales, ¿verdad? ¿Qué es esto? Significa amistades movidas solamente por la química, intereses en común, lealtades meramente humanos, pero al final esto termina en tropiezo, ¿no? Pero hablar de la comunión con el Señor es algo distinto, algo que supera eso, es poder tener el sentir de Cristo entre nosotros. Eso es algo que taladra mi corazón. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a Él mismo. A esta comunión nos lleva el tener la vida eterna, tener comunión entre nosotros, ¿no? Sí, es interesante que muchas veces fundamentamos nuestras amistades en intereses, en cosas en común, en una edad promedio. Ay, no, yo no me puedo juntar con los viejitos, o ay, no, yo no me puedo juntar con los más jovencitos. Esas cosas, esto lo derriba, o sea, derriba completamente eso. ¿Por qué? Porque la comunión y el amor no tiene edades, no tiene cosas en común, no tiene intereses de por medio. ¿Qué puedo obtener de ti? ¿Qué ventaja? ¿Qué, dijeran en México, qué palanca puedo tener, ¿no? De ti? ¿Qué beneficio puedo sacar de ti? Y así es el corazón perverso y engañoso de cada ser humano. Siempre quiere ver ventaja, siempre se quiere acomodar de alguna forma con las personas con las que te identificas, con las personas que tienes química. Pero esto supera, porque Dios nos manda a tener comunión unos con otros, y no dice con los que están jóvenes, con los que están viejos, sino habla un general, ¿no? Así es, y es precioso, ¿no? Cómo el Señor nos llama a esta comunión que supera todas las cosas, supera química, supera que seamos del mismo país, supera que hablemos el mismo idioma. Es el amor de Dios entre nosotros, ¿verdad? Lo hemos visto una y otra vez. Gente se jura amor eterno y termina distanciada porque no tienen esta comunión con el Señor. Y me gusta porque Juan finalmente, en el Evangelio de Juan dice esto, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y la verdadera comunión con Dios finalmente desemboca ahí, en el amor entre nosotros. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan. Estamos en Esenciales, en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Y queremos tomar un momentito para saludar a nuestros amigos y hermanos de las redes sociales, aquí especialmente en Facebook. Gracias por estar con nosotros, por conectarte. Un saludo a María Limones. Dios te bendiga también a ti. Evita Gómez, un saludo para ti. Daniel, Becky Pérez, un saludo. Laurita Torres, hasta la Isla del Encanto. Huepa para ti, mi hermano. Hermoso día que el Señor nos ha regalado también. Hilda Díaz también está viendo el video. Dios te bendiga. Mari Ñáñez, un abrazo, mi hermana. Gracias por estar con nosotros. También tenemos a Becky Pérez. Saludos, mi hermana. Gracias por estar al pendiente de la palabra y con nosotros esta mañana. Mari Escogido Chávez también, un abrazo para ti. Y bueno, tenemos aquí a Tony Enríquez. Dios te bendiga, mi hermano, que estás escuchando esta mañana. Gracias a Dios. Así es, la palabra de Dios es poderosa. Araceli Palencia, mi hermana, un abrazo para ti, para Pedro, para los muchachos, preciosa familia. César Salas, un saludo hasta allá, hasta México. Dios les siga bendiciendo, les proteja. Estamos orando fuertemente por nuestro amado México, que el Señor manifieste su poder y su amor. También Magali Avitia, un abrazo, mi hermana, abrazo a toda tu familia, les amamos mucho. Pedro Ortega, mi Pedro, también saludos, ya te había saludado a través de tu esposa, son uno, así es de que ahí está el saludo. Gloria Nájera, toda la preciosa familia Nájera, un abrazo, mis hermanos, les amamos mucho. Como dice Laurita, doy gracias a Dios por Jesucristo, que no solamente salvó de vida de la muerte eterna, sino que me rescató de una vida de pecado que llevaba. Así es, eso es algo que solo entendemos cuando venimos a Jesucristo, cuando en verdad abandonamos nuestro pecado y comenzamos a caminar con Él. Es algo precioso. Yo creo que no te queda el menor pensamiento ni el deseo de regresar atrás, porque sabes lo terrible y las terribles cadenas que provocan y que producen el pecado, ¿verdad? Mi querida Isabel, un abrazo, mi hermana tía, Belito, a los niños. Y así es, pagó por nuestra deuda nuestro Señor resucitado. Y tenemos a Rogelio Becerril, mi hermano, un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para Emilia. Oramos por ustedes, les amamos. Gracias a Dios que están entre nosotros.
A Julie, ayer fue su cumpleaños junto con Evita, antier, ¿verdad? Un abrazo para ustedes también y para los que cumplen años hoy. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y bueno, pues vamos a regresar en un momentito también. Bueno, todavía falta un poquito más, porque todavía no acabo. Tenemos aquí también a Linda Núñez. Un abrazo, mi hermana. Qué gusto saludarles, les amamos mucho a toda su familia. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y bueno, gracias a Dios que tenemos este lugar para expresar el amor de Dios y su palabra. No queremos otra cosa. Sí, así es. Y queremos recordarles que este domingo ya regresamos a la iglesia. Regresen por favor a sus iglesias. Ya están autorizados el 75%. Gracias a Dios. Necesitamos la comunión, necesitamos el compañerismo. Si tú eres parte de Calvary Compañerismo Cristiano, te esperamos una en punto. El domingo pasado ya regresaron muchas personas y queremos felicitar a los papás porque la verdad es que han hecho un trabajo extraordinario con los niños. Los niños se han portado súper bien. Y bueno, el Ministerio de Niños sigue activo, siguen teniendo sus clases por video y aún ahí en la iglesia los niños que llegan, el Ministerio de Niños, Alex y Glorita, les están dando material para que ellos estén trabajando mientras el pastor está dando el servicio, ¿verdad? Y la predicación. Así es de que pues te animo a que vengas, regreses a la comunión y ahí te esperamos una en punto de la tarde. Así es, si te sientes cómodo puedes traer pues tus guantes, puedes traer tu cubrebocas y guardar la sana distancia. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que respetar y tenemos que cuidar a nuestros hermanos. Eso sí se los pido a cada uno de ustedes que estamos estamos yendo a la iglesia. Les pido que por amor a tus hermanos guardes la sana distancia. Evitemos el saludo de mano, el abrazo y simple y sencillamente con mucho amor y con una gran sonrisa, ¿verdad? Para seguir las reglas que nos marcan esto, ¿verdad? Todavía estamos, los asientos en la iglesia están separados, ¿verdad? Entonces puedes estar separado, venir, escuchar, salir, pero va a ser un gozo. No es lo mismo estar siempre escuchando en línea a estar juntos. El domingo 1 de la tarde, 85-87 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee. Ahí te esperamos. Sí. Y bueno, mañana tenemos también grupos de crecimiento, así es que acércate si estás en Calvary a Alejandro Nájera, Abel Vargas o a José Gómez. Bueno, ahora sí ya casi nos conectamos con la estación, todavía falta un poquito, no me han anunciado, pero ya nos ligamos de nuevo. Una vez más, gracias por estar entre nosotros y Dios bendiga su palabra y Dios la lleve lejísimos y traiga transformación al corazón de cada uno de nosotros. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros y bueno, estamos cerrando este último segmento de esta mañana. Recordando esto, ¿verdad? Haciendo un énfasis. En primer lugar, nuestro cristianismo está basado en hechos reales, inalterables, de un Dios que se hizo carne, que partió la historia en dos. Tú lee cualquier libro de historia y está antes y después de Cristo. Jesucristo, que no es una leyenda, es el infinito Dios hombre del cual no encuentras una tumba, porque resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, quien dejó testimonio, 66 libros maravillosos en un solo libro, manifestando toda la revelación de Dios para nosotros, porque pues es imposible que el Dios eterno se revele en eternidad. Imagínate, si es eterno tiene un final. Así es nuestro Señor, se ha revelado a nosotros. Número 2, dice Juan, Él lo vio, lo tocó y entonces por lo tanto requiere la vida eterna, porque Él vino a anunciarnos la vida eterna, la vida. Necesitas esta vida. Fuera de Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Y en tercer lugar es esta comunión, esta verdadera comunión que se va a manifestar en verdadera comunión con los demás. ¿Cuál es la diferencia? Como te decía, las amistades en la carne, así le llamamos, ¿verdad? O sea, amistades donde realmente Jesucristo no está en medio. Se da muchas veces en la iglesia, ¿no? La gente encuentra grupos y prefiere armar este tipo de grupos amistosos, entre comillas, ¿verdad? Donde se juran amor eterno y finalmente terminan distanciados, ¿verdad? ¿Qué significa una amistad carnal? Que ni el evangelio ni los propósitos de Dios o de Jesucristo están en medio de esa amistad. Eso se refiere. ¿Y qué sucede? Finalmente se rompe porque está la naturaleza pecaminosa. Como decías, una amistad sin Cristo, aunque no lo digamos, es buscar algo de ti
Quizás sea que me escuches, quizás sea que me digas lo que quiero oír, quizás busco tu aprobación, quizás me siento bien contigo, quizás me divierto mucho cuando tenemos nuestras comuniones, ¿verdad? No estamos hablando de un pecado en sí, ¿verdad? Pero busco beneficios que obtener, sean pequeños o grandes. Y cuando ya no recibo de ti lo que yo quiero escuchar, o lo que yo merezco, porque yo te he dado a ti para que tú me des, la amistad comienza a hacerse difícil y termina por romperse, porque es una amistad condicional y carnal, meramente humana. Pero ¿en qué se diferencia la amistad en Cristo? Bueno, Jesucristo dijo, ustedes ya no les llamaré siervos porque son mis amigos. Dice, el amigo pone su vida por el otro. O sea, no hay mayor amor que este. Ya no les llamaré siervos, sino son mis amigos. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y hay una parte interesante en Romanos capítulo 5. Dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y Jesucristo dice que nosotros podremos mostrar nuestro amor, ¿verdad? O dice, ¿podría alguno morir por uno bueno? ¿Podría alguno a lo mejor osar por hacer un acto de heroísmo y morir por alguno bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo ponía este ejemplo, ¿no? ¿Qué hacía que familias enteras con sus hijitos, con sus pequeñitos, murieran abrazados o tomados de la mano en el circo romano, comidos por leones, cantando himnos, despidiéndose? Ahorita nos vemos en un ratito. ¿Qué es lo que hace hoy en día que eso suceda? Claro. Que gente vaya a dar su vida, ¿verdad? Y abandone todo lo que tiene por ir por gente que no conoce. Ese es el amor de Cristo. Esa es la comunión a la cual somos llamados tú y yo. Sí. Este es un amor que debemos de buscar. Yo le he pedido, Señor, yo quiero conocer este amor, Señor. Porque nuestra naturaleza, lo más natural es que amemos de la otra manera, ¿no? Y siempre estamos buscando, ay, no, esta persona me cae un poco mal, ay, esta persona es difícil, ay, esto, y siempre poniendo peros, ¿no? Debes de tener cuidado. Si tú te la pasas súper fuera de la iglesia con gente que no es conversa y vienes a la iglesia y es un trabajo para ti y te caen mal los hermanitos, ten cuidado qué es lo que realmente hay en tu corazón. Dice la Biblia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el sentir de Cristo Jesús. Este es el sentir que produce la verdadera comunión con Dios. Sí, muchas veces lo sabemos, lo citamos y estamos justificándonos diciendo, ay, qué difícil. No es difícil. O sea, no es difícil si de verdad dejas entrar la luz, si en verdad tienes esta clase de amor dispuesto y disponible. Así es. Son dos cosas, ¿no? Dispuesto y disponible. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cerramos y no puedo con esto porque es muy difícil, como tú dices. Te llevas súper bien con toda clase de personas que no tienen tu común fe, pero con las personas que dices que son tus hermanos en Cristo, te caen mal, te aburres. Tenemos que checar eso. Así es algo que necesitamos ver y pedir al Señor que nos ayude, ¿no? En este aspecto, el hecho de decir, no, yo por eso no voy a la iglesia porque hay puros problemas, o yo por eso mejor desde la casa veo el video y ya no me acerco. Ten cuidado con esas cosas, porque precisamente este es el verdadero amor. El verdadero amor se siembra. El verdadero amor es el que busca dar. Ese es el amor de Cristo. Cuando tú vas a la iglesia esperando a ver qué me van a dar, no, aquí no me aman, aquí no hay amor suficiente, tienes la premisa equivocada. Tienes que saber que es al revés. Tú eres, y cada uno de nosotros estamos llamados a dar lo que Jesucristo ha puesto en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, Jesucristo ha puesto algo como parte de su cuerpo, te ha dado un don, te ha dado un talento, te ha dado de su amor para que lo compartas. Y de eso se trata, de hecho, el asunto de las relaciones, ¿verdad? Sí. Sin el Espíritu Santo es imposible que haya una relación sana, pero con el Espíritu Santo podemos tener estas relaciones sanas y comienza en tu corazón. Puede ser que el mundo entero, Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el ejemplo. Jesucristo no vino a esperar, bueno, cuando ya pongan 1,000,000 de likes ya abajo. Bueno, cuando ya se empiecen a portar medio mejor y ya muestren por lo menos un poco de respeto a Dios, voy a bajar. No, el Señor simple y sencillamente vino decidido
a amar y a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ese es el amor genuino, ese es el amor agape, el amor de Dios incondicional. Y quiero orar por ti. Ya vamos en esta recta final. ¿Por qué no oras por esta cuestión? Sí, oremos, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos tener muy en claro en el corazón qué implica tener comunión contigo y de qué manera la manifestamos y la mostramos dentro de tu cuerpo y fuera del cuerpo de Cristo, Señor, porque tenemos que tener carga por los perdidos, tenemos que tener un sentido de compasión por ellos, pero nosotros tenemos también que manifestar nuestro amor incondicional en el mismo cuerpo de Cristo. Ayúdanos, por favor, Señor, a no estar eligiendo nuestras amistades conforme a la corriente de este mundo, sino conforme a la comunión contigo y a tu sentir. Te pido, Señor, por cada una de las mujeres, Señor, que estamos dentro de la iglesia, que podamos tener tu corazón, tu sentir, y que a la luz de tu palabra podamos venir y buscar arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Señor, yo también quiero pedirte por todo lo que estamos viviendo alrededor, Señor. Cuánta falta de tu amor. Al contrario, Señor, el mundo está en tinieblas, Señor. Te pido que fortalezcas a tu iglesia de manera que podamos, Señor, ser sal y luz en medio de toda esta comunidad y en medio de todo este odio y violencia, Señor, que solamente manifiestan tu ausencia, Señor, la ausencia de ti en sus corazones, Padre. Dios, pero qué maravilloso es cuando tú vienes y transformas. Llama a los tuyos, Señor. Llama a tus ovejitas, Señor. Trae tu luz, Señor, trae tu gloria, trae la vida eterna que ya ha sido manifestada, Señor. Manifiéstala, por favor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por Estados Unidos, México, cada país representado. Manifiesta tu amor y que comience en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y te agradecemos por haberte conectado con nosotros. Una vez más le damos gracias a Omega Insurance. Cualquier necesidad de seguro, ellos tienen una nueva locación también en Getwell, en el 1285-1285. Acércate a ellos y bueno, ora por ellos, ora por nosotros. Gracias a Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias damos a Dios por esta oportunidad de buenas nuevas de estar aquí. Dios les bendiga y bueno, te esperamos en una edición más de Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.